Praise the Lord. Gloria a Dios. Pastor Wayne's going to be sharing tonight, so I'm going to turn it over to him. Pastor Ben estará trayendo la palabra, le pasamos la parte. Well, thank you, Pastor, and want to welcome everyone tonight. Gracias, Pastor. Quiero dar la bienvenida a todos esta noche. This is our weekly Sermon Online meeting. Y esta es nuestra reunión semanal de sermón online. We're here in the United States. It's 7 p.m. Eastern Standard Time now. Y en los Estados Unidos es a las 7:00 p.m. hora del este. And we do record these meetings. Estas reuniones son grabadas. We're live on Zoom and also live on Facebook. Y estamos en vivo por Zoom y Facebook. And if you would like to listen to any of the previously recorded messages, you can go to our website. Si usted desea escuchar los mensajes previamente grabados, puede ir a nuestra página, which is sermononline.org. la cual es sermononline.org. You can either listen to the message there, you can download it. There are often notes that are there as well that you can print out or download for your own study. Y usted puede escuchar los mensajes directamente desde la página o los puede descargar gratuitamente. Muchas veces los mensajes tienen notas, aunque son en inglés. I want to jump right into the message tonight, which is a continuation from actually the last 2 weeks, and tonight we'll be concluding this little series. Y quiero pasar de inmediato al estudio de esta noche, que sería la tercera parte y la conclusión de esta serie. Again, if you would like the notes in English, I posted them on What's Up this afternoon, and they're also available through the website sermononline.org. Si usted desea las notas de este estudio, las puse en nuestra aplicación de WhatsApp. También están en nuestra página disponibles. We've been studying about metamorphosis, transformation, change that Jesus wants to bring into our lives. Y hemos estado estudiando la metamorfosis, transformación, el cambio que Jesús quiere traer a nuestras vidas. And the title of this series is taken from a verse of scripture, which we'll look at again. Y el título de esta serie viene de una porción de la Escritura, la cual veremos nuevamente. Such were some of you. Y esto erais algunos de vosotros. Let's look at that in 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Miremos en 1 de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Now, we all need to pay close attention to these words. Y debemos prestar atención a estas palabras. Of course, Paul is talking about an important theme in the New Testament, the kingdom of God. Y Pablo está hablando de un tema importante en el Nuevo Testamento, el cual es el reino de Dios. And here he wants us to know that not everybody is going to inherit the kingdom of God. Y aquí él nos quiere dejar saber que no todo el mundo va a heredar el reino de Dios. I wish it weren't true, but not everyone's going to heaven. Yo desearía que no fuera así, pero no todo el mundo va a ir al cielo.
You know, we would like to think that everybody's going to go to heaven and everybody's going to have a wonderful life forever and ever and ever, but that's not what the Bible teaches. Y nos gustaría pensar que todo el mundo va a ir al cielo, todo el mundo va a tener una vida eterna por siempre jamás, pero esto no es lo que la Biblia nos enseña. And Paul is very strong here with the Corinthian church. Don't be deceived. Y Pablo enfatiza con fuerza a la iglesia de Corinto, no os engañéis. A lot of people in the world today have been deceived. Muchas personas en el mundo hoy han sido engañadas They've been lied to in some cases by preachers. y les han mentido y en muchos casos, lamentablemente, por predicadores. And we need to fear and tremble at the words Paul writes here. Y debemos temer y temblar ante las palabras que Pablo escribe aquí. He says, don't be fooled. Unrighteous will not inherit the kingdom of God. Y dice que no seamos necios porque los injustos no van a heredar el reino de Dios. Fornicators, adulterers, idolaters are not going to inherit the kingdom of God. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Homosexuals, sodomites, not going to inherit the kingdom of God. Los homosexuales, los sodomitas no van a heredar el reino de Dios. Thieves, covetous, drunkards, not going to inherit the kingdom of God. Los ladrones, los avaros, los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Revilers, extortioners, not going to inherit the kingdom of God. Maldicientes, estafadores no van a heredar el reino de Dios. So, what are we supposed to do if we fall into one of those categories? ¿Y qué se supone que hagamos si caemos bajo alguna de esas categorías? Paul gives some great hope in verse 11. Y Pablo nos trae una gran esperanza en el verso 11. Such were some of you. Él dice, y esto erais algunos de vosotros. The great implication here is many in the Corinthian church were once fornicators, homosexuals, thieves, etc., but they had been transformed. Y podemos ver aquí que en la iglesia de Corinto, en el pasado, algunos eran fornicarios, homosexuales, ladrones, pero han sido transformados. They had ex-fornicators, ex-homosexuals. Y tienen personas que eran homosexuales Yeah. o que acostumbraban a fornicar. And so we need to learn and understand how did they get changed? Y debemos entender cómo fueron cambiados. How can I be changed? ¿Cómo puedo ser yo cambiado? Well, Paul gives a clue in verse 11, Y Pablo nos da una clave en el verso 11. and we started looking at this last week, and we'll finish it up rather briefly. Y vamos a terminar brevemente hoy, y esto lo empezamos a ver la semana pasada. Such were some of you, you were washed, you were sanctified, and you were justified. Dice, esto eran algunos de vosotros, pero ahora son lavados, santificados y justificados. Three very important biblical concepts or experiences that are necessary if you and I are going to be changed from sinners into saints. Son tres experiencias bíblicas importantísimas si tú y yo vamos a ser transformados de pecadores a santos. This is why in a real church with real believers, Es esta la razón por la cual en una verdadera iglesia con creyentes de verdad, they're not all looking down their noses and judging everybody that's coming from the outside and saying, oh, here come sinners. ellos no están con arrogancia juzgando a todo aquel que entra por la puerta diciendo, mira, aquí llegaron pecadores. That's how the Pharisees were. Así eran los fariseos. But a real believer knows that's what I used to be. Pero un verdadero creyente sabe que, mira, eso era yo. But come on in. We can help you. We were once just like you, but we were washed.
we were sanctified, we were justified by the power of the blood of Christ and by the Holy Spirit. Pero entra, ven, cuando te vamos a ayudar porque eso éramos algunos de nosotros y hemos sido santificados, lavados, justificados por el poder de la sangre de Cristo. So there's kind of a tension in this passage that we just read. Y hay cierta tensión en el pasaje que acabamos de leer. Sinners aren't going to heaven, Los pecadores no van a ir al cielo, but God wants people in heaven with him. pero Dios quiere a la gente en el cielo con él. So what are we going to do? Change the standards and say, "Ah, it's okay. Drunkards and fornicators, you can all go to heaven." Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar los requerimientos? Así que ahora los mentirosos y los borrachos pueden entrar al reino de los cielos. No, it better be something in our past because we've been changed. No, es mejor que estas cosas estén en el pasado nuestro porque hemos sido cambiados. We saw that the standard to enter the kingdom of heaven is very high. Y vimos que la norma para entrar al reino de los cielos es muy alta. It's actually so high that it's humanly impossible. Es de hecho tan alta que es humanamente imposible de alcanzar. We cannot attain it in our own goodness, in our own works, in our own strength. Y no es algo que podemos alcanzar en nuestra propia bondad, en nuestras propias obras, con nuestras propias fuerzas. That's the beauty of the gospel of Jesus Christ. Esa es la belleza del Evangelio de Jesucristo. It's what sets it apart from all the other religions in the world. Es lo que lo separa de todas las otras religiones del mundo. Every religion, they come in all different shapes and sizes, Y cada religión, y todas vienen en diferentes tamaños y formas, but it boils down to I've got to do X, Y, and Z to make myself good enough to go to heaven and be with God. y todas se resumen básicamente en esto. Bueno, yo tengo que hacer X, Y, Z para ganarme el derecho de estar con Dios en el cielo. The Bible teaches us that through the gospel, La Biblia nos enseña que a través del Evangelio we understand that we're all sinners. entendemos que somos todos pecadores. We're all doomed. The Todos wrath estamos- of God is already upon us. Estamos condenados, la ira de Dios sobre nosotros. We're all children of the devil and we're all going to go to hell. Todos somos hijos del diablo dirigidos al infierno. It doesn't matter how many times we go to church, fast, pray, read books, or even the Bible. All those works are not going to save us. No importa cuántas veces vayamos a la iglesia, cuántas veces oremos, leamos la Biblia o los libros, ninguna de esas cosas nos va a salvar. There's actually no hope for us De hecho, no hay esperanza para nosotros, except for one thing. excepto por una cosa, That's to put our faith in Jesus Christ, es poner nuestra fe en Jesucristo, believing that his sacrifice on the cross creyendo que su sacrificio en la cruz paid for our sins, pagó nuestros pecados, and through faith in his blood that was shed for us, we can now be justified. y a través de la fe por su sangre derramada, ahora podemos ser justificados. And it is a miraculous transformation Es una transformación milagrosa, so that we can look back and say, such was I. de modo que podemos ahora mirar hacia atrás y decir, eso era yo. Or God would look at the church and say, such were some of you. O Dios puede mirar a la iglesia y decir, esto eran algunos de vosotros. So we looked at a number of scriptures. We're not going to be able to go back and review all of them. Y no vamos a repasar todas las escrituras cubiertas hasta ahora, pero vamos a repasar algunas. But we saw that what each human being needs is a miracle called metamorphosis. Y vimos que todo ser humano necesita un milagro que le llamamos metamorfosis. We looked at examples in nature of tadpoles turning into frogs, caterpillars
turning into butterflies. Y vimos ejemplos en la naturaleza de renacuajos siendo transformados en ranas o orugas siendo transformadas en polillas, mariposas. And the problem is in our DNA. Y el problema es en nuestro ADN, It's our nature. es nuestra naturaleza. From the time Adam and Eve sinned in the Garden of Eden until today, Y desde el momento que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén hasta el día de hoy, all of their children and grandchildren and great grandchildren, they're all born sinners. todos sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, todos fueron nacidos siendo pecadores. It's our nature. Es nuestra naturaleza. Nobody has to teach us, it just comes naturally. Nadie tiene que enseñarnos esto, sale ya natural. Disobedience, selfishness, lying, it just comes naturally. Desobediencia, egoísmo, mentiras, es algo que sale natural. But here's the problem. Aquí está el problema. Jesus said you can tell a tree by its fruit. Jesús dice que tú puedes juzgar el árbol por su fruto. A bad tree can only produce bad fruit. Un árbol malo solo puede producir frutos malos. Religion tries to keep cutting off the bad fruit, but it keeps growing back. Y las religiones lo que hacen es cortar o podar los frutos malos, pero sigue produciendo frutos malos. Jesus said we need something more miraculous. Y Jesús dice, necesitamos algo más milagroso. In Matthew 12:33, I'll read it again. En Mateo 12:33, le veámoslo nuevamente, Jesus said, make the tree good and its fruit will be good, or make the tree bad and its fruit will be bad, for a tree is recognized by its fruit. 12:13. 12:33. Disculpe, Mateo 12:33. I was off by 10 verses. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. How are we going to change a tree? ¿Cómo vamos a cambiar un árbol? Obviously, Jesus is implying a miraculous transformation. Y obviamente Jesús está implicando aquí una transformación milagrosa. This is the heart of the gospel. Este es el corazón del Evangelio. That God wants to take a bad tree like me and transform it into a good tree. Que Dios quiere tomar un árbol malo como yo y transformarlo en un árbol bueno. It's going to take a miracle. Y va a requerir un milagro. And we saw that in the Gospel of John, Y vimos eso en el Evangelio de Juan. chapter 2, we're not going to go there. Capítulo 2, no tenemos que ir allá. John says Jesus' first miracle was that of changing water into wine. Y este Evangelio dice que el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. I don't believe that's a coincidence. Y no creo que esto sea una coincidencia. I believe he chose this as his first miracle Yo creo que él escogió ese como su primer milagro, because the most important miracle that God can ever work in your life and mine is to change us. porque el milagro más grande que Dios puede obrar en tu vida y en la mía es cambiarnos. It's the miracle of metamorphosis, transformation. Es el milagro de la metamorfosis, transformación. And that word is actually found in the Greek. We looked at a number of scriptures where it's usually translated transformed. Y esta palabra se encuentra en el original griego, lo cual vimos un sinnúmero de veces. Se utiliza la palabra transformar. But let's read one again, 2 Pero- Corinthians 3:18. Segunda de Corintios 3:18. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. I think you would agree with me that if we're going to be changed into the very likeness
of Jesus, it's going to take an amazing miracle. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Si vamos a ser transformados a la misma imagen de Jesucristo, esto va a requerir un milagro. And according to this verse, Y de acuerdo a este verso, it seems to indicate that it's not going to happen all at once. It's going to happen in stages with ever increasing glory, becoming more and more like Jesus. no es algo que va a suceder todo de una sola vez, sino que va a ir en incrementos, en etapas, hasta que lleguemos a la plenitud de su imagen. If you were with us last week and the week before, Si usted estuvo con nosotros las pasadas semanas, the tadpole doesn't instantly change into a frog. There's a step-by-step process. el renacuajo no se transforma de un solo paso a una rana, sino que es un proceso que lleva etapas. One looks like a fish. En una de esas etapas parece un pez It swims around in the water and it has no legs. y nada en el agua y no tiene patas. The frog has 4 legs. How did you get from a fish to a frog? It's a miracle. Y la rana tiene 4 patas. ¿Cómo pasó de algo que es básicamente un pez a una rana? Es un milagro. The caterpillar doesn't instantly change into a butterfly. There's a process that it has to go through. La oruga no cambia instantáneamente a una mariposa, sino que hay un proceso que tiene que acontecer. But interestingly, in the very next chapter of the Gospel of John Pero en el próximo capítulo del Evangelio de Juan, is where we read about the encounter that Jesus had with a religious leader named Nicodemus. es donde leemos el encuentro que Jesús tuvo con un líder religioso llamado Nicodemo. And I'm paraphrasing, but basically what Jesus told this religious leader Y estoy parafraseando lo que Jesús básicamente le dijo a este líder: is your religion is not going to get you into the kingdom of God. tu religión no te va a hacer entrar en el reino de Dios. You need a radical transformation. Tú necesitas una transformación radical. You actually need to be born again. De hecho, tienes que ser nacido de nuevo. More specifically, you need to be born of God. You need to be born from above. Específicamente, tienes que ser nacido de Dios, nacido de arriba. Nicodemus was like, how can that be? Am I going to go back into my mother's womb a second time? Y Nicodemo estaba cuestionándose, ¿cómo va a suceder esto? ¿Voy de nuevo a meterme en el vientre de mi madre? Jesus told him a second time, don't be surprised at my saying, you must be born again. Y Jesús le dice una segunda vez, no te sorprendan mis palabras, es necesario que nazcas de nuevo. So last week we looked at some verses in John's epistle. We're not going to go there. Y la semana pasada, y no tenemos que ir allí, vimos una serie de versos en las epístolas de Juan. But if you want to look up the verses, go to 1 John 3 on your own and read the whole chapter. Y si usted quiere ver los versos, puede ir a Primera de Juan capítulo 3 y leer el capítulo entero. There, John says there are 2 families. Ahí Juan dice que hay 2 familias. There are children of the devil and there are Están los- children of God. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. The only way to change from being a child of the devil to a child of God is by being born of God. Y la única forma de cambiar de ser hijo del diablo a hijo de Dios es ser nacido de Dios. And John emphasized there, no one who's born of God can continue sinning because God's seed remains in him. Y Juan enfatiza allí en ese capítulo que nadie que es nacido de Dios continúa pecando porque la simiente de Dios mora en él. In the Greek, it's actually the word sperma. God's reproductive seed, his word, is now living in us. Y en el griego original la palabra utilizada es sperma, que es la palabra del Dios viviente, la semilla implantada de Dios en nosotros. And that's how a person is born of God, when he receives the living word of God, Christ, into his spirit. Y es así como una persona pasa a ser nacido de Dios, cuando recibe esa palabra de Dios, Jesucristo. We're not talking about
just getting a little bit religious or starting to go back to church a little bit. No estamos hablando de pasar a ser un poquito más religiosos o comenzar a visitar la iglesia. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Y en 1 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The whole old life has passed away, and all things have become new. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. As God promised through the prophet Ezekiel, Como Dios lo promete a través del profeta Ezequiel. we actually experience a heart transplant. Y de hecho experimentamos un trasplante de corazón. God takes out our old stony heart, not our physical heart that pumps blood, but our heart inside of us. Dios toma ese corazón de piedra de nosotros, no nuestro corazón que bombea sangre, sino ese corazón interno. The rebellious, selfish, me, myself, and I heart has to be removed, and God gives us a new heart. Ese corazón egoísta, egocéntrico, tiene que ser removido por Dios y Dios nos da uno nuevo. And then God fills us with His Spirit Y entonces Dios nos llena con su espíritu and transforms us into a brand new person. y nos transforma en una nueva persona. And we went into some detail last week about these three experiences that we read about earlier, but you were washed, you were sanctified, you were justified. Y cubrimos a vuelo de pájaro estas tres experiencias la semana pasada, que fuimos lavados, santificados y justificados. Of course, we need to be washed in the blood of Jesus by putting our faith in His sacrifice for us. Y por supuesto tenemos que ser lavados en la sangre de Cristo, poniendo nuestra fe en el sacrificio que Él hizo por nosotros. There's a washing that takes place when we obey the Lord in water baptism. Hay un lavamiento que acontece cuando obedecemos al Señor a través del bautismo en agua. And there's a continual washing that all of us need daily through the Word of God. Y hay un lavamiento que necesitamos diariamente y se obtiene a través de la palabra de Dios. Remember, Paul said the unrighteous cannot inherit the kingdom of God. Y recuerden que Pablo dice que el injusto no puede entrar en el reino de Dios. So only the righteous can inherit God's kingdom. Solo el justo puede heredar el reino de Dios. Well, we have a big problem. Tenemos entonces un gran problema. In Romans 3, Paul lays it out very carefully, and he says, there's no one righteous, not even one. Y en Romanos capítulo 3, Pablo lo expone muy claramente, no hay justo ni aún uno. Now, if that was the end of the story, then we're all going to go to hell. There won't be anybody in heaven with God. Y entonces si ese es el fin de la historia, entonces todos vamos al infierno y nadie va a estar con Dios en el cielo. But this is where Paul explains the doctrine and, more importantly, the experience of justification. Pero aquí es donde Pablo explica la experiencia y la doctrina de la justificación. To be justified means to be made righteous. Ser justificado significa pasar a ser justos. Notice that implies a miracle. Y noten que eso implica un milagro. None of us are righteous, Ninguno de nosotros es justo, but the promise of the gospel is Jesus is going to make us righteous. pero la promesa del Evangelio es que Jesús nos va a hacer justos. And it doesn't happen by anything that we do, Y no sucede esto por nada que podamos nosotros hacer, except one thing, excepto una cosa, believing in Jesus. creer en Jesús. They asked Jesus one day when he was here on earth, Lord, what are the works that we must do to please God? Y en los días de Jesús en esta tierra, alguien le preguntó, ¿qué obras debemos hacer para agradar a Dios? One work, Una obra. you have to believe in me. Tú tienes que creer en mí. That's the most important act that you and I need to do. We have to believe in Jesus. That's the most important act
Act, that's right. Okay, yeah, you broke up a little bit. Ese es el hecho más importante que tenemos que hacer tú y yo, creer en Jesús. So we are justified by God's grace when we place our faith in Jesus. Así que somos justificados por la gracia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. And then thirdly, Paul said, but you were sanctified by the Spirit of God. Y Pablo procede a decir que fuimos santificados por el Espíritu de Dios. Sanctified means to be made holy. Y santificado significa ser hecho o transformado en un santo. A lot of people have a wrong idea about what it means to be holy. Y muchas personas tienen la idea equivocada de lo que es ser santo. It doesn't mean we have to wear robes and a certain way. That's not what holy means. No significa que tenemos que llevar túnicas de cierta forma. Esto no es lo que significa ser santo. The word actually means to be separate, to be set apart. La palabra significa literalmente ser separado. And when it's used in the Bible, it means we've been set apart from the defilement of the world and sin and set apart to God. Y cuando en términos bíblicos implica haber sido apartado de la contaminación del mundo, separado para Dios. This is why we talk so often here about the importance of being baptized in the Holy Spirit. Es por eso que con frecuencia hablamos aquí de la importancia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Think about the words I just spoke. Piensa en las palabras que acabo de decir. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. We're not holy. Nosotros no somos santos. We need someone living in us who is holy. Necesitamos a alguien viviendo en nosotros que sea santo. And so God promised to put his Spirit within us. He's called the Holy Spirit. Y Dios promete poner su Espíritu dentro de nosotros, el cual es llamado el Espíritu Santo. And when you and I are baptized in the Holy Spirit goes to work. Y cuando tú y yo somos bautizados en el Espíritu Santo, Él comienza su obra. He starts to sanctify you. Comienza a santificarte. He starts to change the way you think. He starts to change the way you talk. He starts to change the things you do. Él comienza a cambiar la manera tuya de pensar, tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas. Look in 2 Thessalonians 2, verse 13. Miren segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. But we ought always to thank God for you, brothers loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Yeah, the sanctification of the Holy Spirit, I like this translation. La santificación del Espíritu, me gusta esa traducción. Most people have no idea what sanctification means. Muchas personas, la mayoría, no tienen idea de lo que significa santificación. But I find this helpful, the sanctifying work of the Spirit. Pero yo encuentro esto útil, la obra santificadora del Espíritu. The Holy Spirit, his job is to make you and me holy, and he does it from the inside out, not from outside in. El trabajo del Espíritu Santo es hacerte a ti y a mí, hacernos santos, y Él lo hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. You know, the world we live in, it's so twisted. El mundo en que vivimos es torcido. Most people have a very bad idea about holiness. La mayoría de las personas tienen una mala idea sobre la santificación. But the Bible teaches that holiness is something beautiful. Pero la Biblia nos enseña que la santidad es algo hermoso. It says, worship the Lord in the beauty of his holiness. Dice, adorad a Dios en la hermosura de su santidad. And when you're born of God, there's a desire in you now to be holy.
Y cuando tú eres nacido de Dios, hay ahora un deseo en ti de ser santo. Look in 1 Peter chapter 1, verses 1 and 2. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood. Grace and peace be yours in abundance. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. So again, it's the Holy Spirit that is working this sanctification in our lives. Y otra vez es el Espíritu Santo el que obra esta santificación en nuestras vidas. And remember, the word sanctify means to set apart or to separate. Y recuerden que la palabra santificado significa ser apartado, separado. I think you'll see that clearly in the next passage. Yo creo que usted va a ver esto claramente en el próximo verso. 2 Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Remember, this comes right after 2 Corinthians 5:17, where Paul said, "You're new creations in Christ." Recuerden que esto que vamos a leer viene después de 1 Corintios 5:17, donde Pablo dice, recuerden que ustedes son una nueva criatura. But new creations still need to be sanctified. Pero esta nueva creación, esta nueva criatura aún necesita ser santificada. They still need to learn how to put off the old man and put on the new man. Necesitan saber cómo despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo. And notice what he says here and pay close attention to the word separate here. Y noten y presten atención a la palabra separado aquí. 2 Corinthians 6 from verse 14 until chapter 7 verse 1. Ok, segunda de Corintios capítulo 6, verso del 14 hasta el próximo capítulo del verso 2. There we go. Verse 1. Here we go. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Segunda de Corintios 6, verso 14, concluyendo en el verso 1 del próximo capítulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So, this whole passage is talking about holiness.
Todo este pasaje habla de la santidad. And he ends with this exhortation. We need to perfect holiness. Y él concluye con esta exhortación diciendo, debemos perfeccionar la santidad. But notice the emphasis throughout this passage on separation. Pero noten el énfasis en este pasaje en lo que tiene que ver con la separación. The separation between believers and unbelievers. Esta separación entre creyentes e incrédulos. The separation between light and darkness. La separación entre de la luz y las tinieblas. Between righteousness and wickedness. Separación entre justicia y maldad. Yeah. And then in verse 17, Paul urges them, come out from them and be separate. Y entonces en el verso 17, Pablo les dice que salgan de en medio de ellos y sepárense, apartaos. So some of you are probably thinking, so what are you saying, Pastor? I'm supposed to move into a monastery on top of a mountain and just live like a monk, separate from everything? Quizás algunos de ustedes piensan, bueno, pastor, ¿qué se supone que yo haga? ¿Que me mude al tope de una montaña y viva en un monasterio apartado de todo el mundo? No, No, that's not what Jesus taught. That's not what the New Testament teaches. esto no es lo que Jesús enseñó, ni es lo que el Nuevo Testamento enseña. We are in the world. Estamos en el mundo. You're going to be rubbing elbows and shoulders with all kinds of people in the world. You can't Sí. avoid that. Y vas a estar interactuando con todo tipo de personas en el mundo, no puedes evitar esto. But we're in the world and not of it. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. We don't partake of the culture of the world, the uncleanness of the world. No participamos de la cultura del mundo, de la inmundicia del mundo, We keep ourselves separate. sino que nos mantenemos separados. And the Holy Spirit will help you. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. He'll speak to you maybe many, many times in one single day. Y Él te va a hablar, quizás muchas veces en un solo día. Don't touch that. That's unclean. No toques eso, eso es inmundo. Don't watch that. Don't read that. Don't go there. That's unclean. Purify yourself. Stay No. separate from that. No veas eso, no vayas allí, esto no es algo limpio, mantente separado de estas cosas. So the end purpose is to separate ourselves from anything that's unclean, anything that's unlike our God. Y el fin es separarnos de todo aquello que sea inmundo, de todo aquello que no sea de Dios. You know, God is love, Saben que Dios es amor, but there are many things that God hates. pero hay muchas cosas que Dios aborrece. I'm not making this up. It's what the Bible teaches. Esto no me lo invento yo, es lo que la Biblia enseña. God hates sin and iniquity. Dios aborrece el pecado y la iniquidad. He hates darkness because he is light. Y aborrece las tinieblas porque Él es la luz. So part of this process is understanding who God is, what God likes, Y parte de este proceso es entender quién es Dios, qué agrada a Dios and what are the things he doesn't like, y qué otras cosas le desagradan, so that we can stay away from those things, de modo not touch those unclean things. de modo que podamos mantenernos alejados de esas cosas, no tocar lo inmundo. All right, that brings me to the last section of this study, and I think you're going to enjoy this. Y esto me trae a la última parte de este estudio y creo que usted lo va a disfrutar. If you still are not convinced that God wants to change you and he can change you, Si usted todavía no está convencido de que Dios quiere cambiarlo a usted y de que Él puede cambiarlo a usted, maybe I couldn't convince you with the tadpoles and the caterpillars. quizás yo no lo pude convencer con los renacuajos o las orugas, Well, let's look at some real people. pero entonces veamos personas de verdad. People in the Bible who were dramatically changed by God.
Personas en la Biblia que fueron dramáticamente cambiadas por Dios. And in many cases, the change was so dramatic, they were given a new name. Y en algunos casos los cambios fueron tan dramáticos que le dieron nombres nuevos. A few of these we're going to look at. Vamos a ver algunos de ellos. Jacob was changed to Israel. Jacob fue cambiado a Israel. Simon was changed to Peter. Simón fue cambiado a Pedro. Saul of Tarsus became the Apostle Paul. Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo. Same person, La misma persona, but they were so different, they had to be called by a new name. pero eran ya tan diferentes que debieron ser llamados por un nombre nuevo. Let's start with Jacob. I love this story. Comencemos con esta historia que me encanta, la de Jacob. Go to Genesis chapter 32. Vayamos a Génesis capítulo 32. Remember, even from the very time of his birth, Recuerden que desde el mismo día que nació, Jacob had a certain character. Jacob tenía cierto carácter, personalidad. He was always grabbing. Él siempre estaba agarrando algo. And we're going to see in a minute, his name Jacob literally means heel catcher. Vamos a ver, I didn't know that. Su nombre literalmente significa el que agarra el talón. Which is what he did when he grabbed his brother's heel because he wanted to come out first. Y que fue lo que él hizo precisamente cuando se agarró del talón de su hermano Esaú, porque él quería salir primero. Yeah, remember, Jacob and Esau were twins. Y recuerden que Jacob y Esaú eran gemelos. But that was the first of a number of tricks that Jacob played on his brother to get ahead, to grab what he wanted. Pero este fue el primero de una serie de trucos que Jacob le hizo a su hermano para salir adelante de él. Maybe some of us are a little bit like that. Quizás algunos de nosotros somos un poco así. You know, sooner or later, things catch up with you. Eventualmente las cosas te alcanzan. You can get away with lies and manipulation, sometimes for years, but eventually it catches up with you. Tú puedes salirte con la tuya, con mentiras, con historias de toda clase, pudieras hacer esto inclusive por años, pero eventualmente te van a alcanzar. Now, here in Genesis 32, a number of things have already taken place in Jacob's life. Ya cuando llegamos a Génesis capítulo 32, ya un sinnúmero de cosas han acontecido en la vida de Jacob. But let's read from verse 22 to 30, an amazing story. Pero vamos a leer del verso 22 al 30, una historia asombrosa. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maidservants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." So Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó, pues, y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Now, the context here is Jacob knows he's about to face his brother Esau. Y para ver esto en contexto, Jacob estaba bien cerca de encontrarse cara a cara con su hermano Esaú. And there was great animosity between Esau and Jacob. He wanted to kill him Y había mucha animosidad entre Jacob y Esaú. Esaú quería matar a Jacob. because remember, Jacob tricked Esau into selling him his birthright for a bowl of stew. Porque recuerden que Jacob le hizo un truco, engañó a Esaú para que le vendiera su primogenitura a cambio de un potaje de lentejas. And so, as I mentioned, you can deceive and lie and trick and manipulate, but sooner or later, it all comes to a head. Y como dije anteriormente, tú puedes mentir, manipular, engañar, pero eventualmente va a traerte las consecuencias. And one part of this story really touches my heart every time I read it. Y una parte de la historia me toca el corazón cada vez que la leo. It's in verse 24. Está en el verso 24, So Jacob was left alone. donde dice, y Jacob se quedó solo, He's all alone. está solo. It's just Jacob and God. Es solo Jacob y Dios. And depending on your Bible, it says that a man wrestled with him. Y dependiendo de qué versión bíblica usted tenga, dice que un varón, o puede decir un hombre, luchó con él. This was the angel of the Lord. Este era el ángel del Señor, ángel de Jehová. Many believe this was actually Christ. They call it a theophany, an appearance of Christ even before he was born into this world. Y you said a fancy word, theophany? A theophany, A theophany. It's Never an heard of it. appearance, a God's appearance. Muchos eruditos dicen que es Dios mismo apareciéndose, Jesús mismo, antes de él haber sido encarnado aquí años después. But here's why I believe Jacob was wrestling with God. Y aquí está la razón por la cual yo creo que Jacob estaba luchando con Dios. First of all, Jacob was insisting on this man blessing him. Y primero Jacob estaba insistiendo con este hombre para que lo bendijera. And it says he did. He blessed him. Y dice que así lo hizo, que lo bendijo allí. And then Jacob named the place Peniel Y Jacob nombró aquel lugar Peniel, because I saw God face to face. That's what Peniel means. porque vi a Dios cara a cara. Eso es lo que significa Peniel. So just imagine this has been Jacob's whole life, grabbing and trying to manipulate and wrestle people down to get his way. And now he finally meets up with God himself. Y esta es la vida de Jacob, agarrando cosas, tratando de tomar ventaja para salir adelante con un sinnúmero de personas, hasta que ahora finalmente es él y Dios. And here he is literally grabbing the angel of the Lord and saying, I'm not going to let you go until you bless me. Y aquí está
luchando, echando mano del ángel de Jehová, diciéndole, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. You know, you and I can learn something from this story, a lot of things actually. Tú y yo podemos aprender un sinnúmero de cosas de esta historia, But God loved this character that was in Jacob. pero Dios amaba este carácter que estaba en Jacob. He just knew that he needed to change him. Él sabía que lo único que tenía que hacer era cambiarlo. But God loved this attitude of, Lord, I'm not going to let you go until you bless me. I need your blessing in my life. Pero Dios le encantó esa actitud de Jacob. Mira, yo no te voy a dejar ir, Dios, hasta que tú me bendigas. Necesito tu bendición en mi vida. And so in verse 26, when Jacob says, I will not let you go until you bless me, En el verso 26, donde Jacob le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. verse 27 doesn't seem to make any sense. El verso 27 no parece tener sentido. The man asked him, What is your name? El hombre le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Now, if this is the angel of the Lord or if it's God himself, they already know who this is. Ahora, si este es el ángel de Jehová o Dios mismo, ya ellos saben quién es Jacob. But it's very significant that God wanted Jacob to confess who he really was. Pero es interesante que Dios, significativo que Dios quiere que Jacob confiese quién es él. It's almost like God is saying, Who are you? Es casi Dios diciéndole, ¿quién eres tú? I'm Jacob, Yo soy Jacob, deceiver, engañador, heel catcher, el que se agarra del talón, grabbing, manipulating, deceiving people all my life. That's who I am. agarrando, manipulando, engañando gente toda mi vida. Ese soy yo. Then and only then does God say, okay, your name's going to be changed. Entonces, y solamente en ese entonces, Dios le dice, muy bien, tu nombre va a ser cambiado. You're no longer going to be Jacob the deceiver. Ya no vas a ser Jacob el engañador. You're going to be Israel the overcomer Ahora vas a ser Israel el vencedor. because you have wrestled with God and with men and you have overcome. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Notice that you have struggled with God and with men and have overcome. Y noten cómo le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. You know, as I said a moment ago, we need to learn how to wrestle with God. Y como dije un tiempo atrás, debemos aprender a cómo luchar con Dios. I mean, get alone in a room where you can make noise and pound on the floor and cry out to God and say, Lord, I'm not leaving this room until I get a hold of you. Y meterte en un cuarto a solas y ahí clamar en alta voz y pedirle a Dios y clamar a Dios, Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú me escuches. Playing church and playing religion and going through the motions, it just ain't hacking it. I need God in my life. Jugar a la iglesia, fingir, actuar, eso no logra nada. Yo necesito a Dios en mi vida. That's where change takes place. Ahí es cuando el cambio toma lugar. Then he blessed him there. Entonces lo bendijo allí. And this change was so dramatic, as I mentioned, his name had to be changed. Y este cambio fue tan dramático que su nombre tuvo también que ser cambiado. Now, I mentioned at the beginning of this last section that we're doing, whenever a person's name is changed in Scripture, it's very significant. Y mencioné anteriormente que en la Biblia, cuando el nombre de una persona es cambiado, es muy significativo. We're going to look at two other examples of that in the New Testament in a few minutes. Y en unos minutos vamos a ver los ejemplos más en el Nuevo Testamento. But let's look at another Old Testament character very quickly. Vamos a ver muy brevemente otro personaje del Viejo Testamento. And don't get confused here. We're actually going to be talking about two different
people, one in the Old Testament and one in the New Testament, with the same name, Saul. Y no se confunda aquí porque vamos a hablar de dos personas, una en el Viejo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, que tienen el mismo nombre, pero son diferentes personas. Saúl. Yes. The first Saul was the first king of Israel. El primer Saúl fue el primer rey de Israel. We're going to read just one short passage about King Saul. Y vamos a leer solamente un pasaje corto del rey Saúl. 1 Samuel 10, Primera de Samuel capítulo 10, I'll read verse 6 and then verse 9. versos 6 y 9. Now, the prophet Samuel was prophesying to king to be Saul. Y aquí el profeta Samuel estaba profetizando al que habría de ser el rey Saúl. He says in verse 6, the Spirit of the Lord will come upon you in power, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. En el verso 6 le dice Samuel a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Notice that. The Spirit of the Lord is going to change you into a different person. Y noten eso, el Espíritu del Señor lo va a cambiar a otra persona. And verse 9. Y el verso 9. As Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart, and all these signs were fulfilled that day. Y sucedió que cuando él volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Sounds a lot like the verse we read earlier from 2 Corinthians 3. Suena mucho como el verso que leímos anteriormente en 2 de Corintios capítulo 3. We're being transformed, we're being metamorphosed Somos transformados, metamorfos, from glory to glory into the very image and likeness of Jesus. de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. How? ¿Cómo? By the Spirit of the Lord. Por el Espíritu del Señor. So even in the Old Testament, we get a glimpse into this miracle of how the Holy Spirit can change you into a different person. Así que aún en el Viejo Testamento podemos ver un vistazo a cómo por el Espíritu de Dios el cambio toma lugar. I know I can speak for Pastor Tom. Over the 50 years that we've been in ministry, we've seen some amazing transformations in people. Y sé que puedo hablar también por el pastor Tom. En los 50 años que llevamos de ministerio, hemos visto multitud de grandes cambios en personas. But let's quickly look at one more Old Testament person. Y brevemente veamos un ejemplo más en el Viejo Testamento. Try to move through these quickly because we have quite a bit to cover here. Estoy tratando de moverme rápido porque nos queda algo por cubrir. If you've read through the Old Testament, you'll know there are books called First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles. Si usted ha estudiado el Viejo Testamento, usted sabe que hay libros, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Some of it can be rather tedious reading, especially when you're going through all the genealogies. Y algunos capítulos pueden ser tediosos, sobre todo cuando se trata de genealogías. But the stories are extremely interesting because they're about real people. Pero las historias son extremadamente interesantes porque son de personas de verdad. But sadly, it starts to sound kind of like a broken record. Pero tristemente comienza a sonar como un disco rayado. One king gives birth to another king, and they're all evil. Un rey fue el progenitor de otro rey, y este rey de otro rey, pero todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. And once in a while, there's a good king, and then right after him, usually there's another wicked king. Y de vez en cuando aparece un rey que es bueno, que hace lo recto delante de Dios, pero es sucedido por otro que no.
we're going to look at what could possibly be the worst of all the kings. Y vamos a ver al que probablemente fue el peor de todos estos reyes. And what's sad is his father was a great king. He was a good king. Y lo triste es que su padre fue un gran rey, un buen rey. This is King Manasseh. Este es el rey Manasés. And it comes right toward the end of Second Chronicles. So he's right at the end of the list. Y él está ya al final de la lista en Segunda de Crónicas. We've had good kings, a few of them, and lots of bad kings, but man, he's really bad. Y tenemos unos pocos reyes que fueron buenos, muchos que fueron malos, pero este sí fue malvado. I'm going to read Second Corinthians. No, Second Chronicles. I'm sorry, Second Chronicles 33. I'll read verses 1 to 6 and then verses 9 to 11. Voy a leer los versos del 1 al 6 y después del 9 al 11 en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem. But he did evil in the sight of the Lord, according to the abominations of the nations whom the Lord had cast out before the children of Israel. For he rebuilt the high places which Hezekiah his father had broken down. He raised up altars for the Baals and made wooden images, and he worshipped all the host of heaven and served them. He also built altars in the house of the Lord, of which the Lord had said, In Jerusalem shall my name be forever. And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the Lord. Also, he caused his sons to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. He practiced soothsaying and witchcraft and sorcery and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. I'll stop there and let you read, Dari, verses 1 to 6. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército del cielo, y le sirvió. También edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Y edificó altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. This guy has idols in the temple of God, altars to Baal. Este hombre tenía ídolos en el templo de Dios, tenía altares a Baal, He's worshiping stars and the sun. y está adorando el sol y las estrellas, He's sacrificing his sons in the fire. sacrificando a sus hijos en el fuego, He's practicing witchcraft and sorcery, practicando brujería y encantamientos, consulting mediums and spiritists. consultando los espíritus de los muertos. And the end of verse 6, where we stop, he did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. Y al fin del verso 6 dice que hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. This guy really made God angry. Este hombre de verdad que hizo que Dios se enfadara, But it gets worse. pero se empeora. Verses 9 to 11. Versos del 9 al 11. So Manasseh seduced Judah and the inhabitants of Jerusalem to do more evil than the nations whom the Lord had destroyed before the children of Israel. And the Lord spoke to Manasseh and his people, but they would not listen. Therefore the Lord brought upon them
the captains of the army of the king of Assyria, who took Manasseh with hooks, bound him with bronze fetters, and carried him off to Babylon. Y Manasés hizo que Judá y los moradores de Jerusalén se desviaran para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los capitanes del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Now, when someone in the Bible goes this far into sin and wickedness and darkness, there's usually no hope. Cuando alguien en la Biblia llega tan lejos con la maldad y las tinieblas, usualmente ya no queda esperanza. And you might expect that the verse we just read is the end of the story. They carried him off to Babylon, and that's where he died. Y quizás usted esperaba que lo que acabamos de leer fuera el fin de la historia para él, que lo ataron con cadenas y lo llevaron prisionero a Babilonia. But there's an amazing turn of events. Pero hay un cambio en los eventos asombroso. Let's continue from verse 12 to 16. Vayamos a los versos del 12 al 16. Now, when Manasseh was in affliction, he implored the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers and prayed to him. And he received his entreaty, heard his supplication, and brought him back to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord was God. He took away the foreign gods and the idol from the house of the Lord, and all the altars, that he had built in the mount of the house of the Lord and in Jerusalem, and he cast them out of the city. He also repaired the altar of the Lord, sacrificed peace offerings and thank offerings on it, and commanded Judah to serve the Lord God of Israel. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido de él, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y levantó un muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses ajenos y sacó el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él ofrendas de paz y de acción de gracias, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. So don't tell me there's someone who's such a hard case, they're beyond God's reach. Así que nadie me diga que hay alguien allá afuera que es un caso tan difícil que está más allá del alcance y la posibilidad de Dios. God can change anyone he wants. Dios puede cambiar al quien Él quiera. And we're going to see in a few minutes, sometimes the worse you were, the better you become. Y vamos a ver en unos minutos, a veces, tan malo como eras, te conviertes en una persona de mucho, mucho bien. Doesn't make any sense in the natural. No tiene sentido en lo natural, That's our God. That's what he does. pero ese es nuestro Dios, eso así Él obra. Now, let's come to the New Testament. Vayamos al Nuevo Testamento. You know, the disciples that followed Jesus and became apostles, Los discípulos que siguieron a Jesús y pasaron a ser apóstoles, we might think, oh, I could never be like one of them. They were really holy men. o usted quizás piensa, yo nunca podía ser como uno de ellos, ellos eran hombres santos. No, they were ordinary men. No, eran hombres ordinarios. They were fishermen, tax collectors, just ordinary people. Habían pescadores, habían los que recaudaban impuestos, eran personas ordinarias. And some of them
needed such a dramatic change, as I mentioned earlier, their name had to be changed. Y algunos de ellos necesitaban cambios tan dramáticos que aún sus nombres fueron cambiados. Now, most of you know him as Peter, La mayoría de ustedes lo conocen como Pedro, but his real name was Simon, pero su verdadero nombre era Simón. and Jesus changed his name. Y Jesús cambió su nombre. Look in John chapter 1, Mire en Juan capítulo 1, verse 42. verso 42. This is Jesus talking to Simon Peter. Este es Jesús hablando con Simón Pedro. But at this point, his name was Simon. Pero hasta este entonces su nombre era Simón. Jesus said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas, which, when translated, is Peter." Y Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Peter means rock or stone. Y Pedro, piedra, pues, significa piedra. Yeah. Well, Jesus had to have a lot of faith Jesús tenía que tener mucha fe, because, as we know, Simon Peter was anything but a rock at the end of Jesus' time here on earth. y como todos sabemos, Simón Pedro no era tan siquiera una roca, una piedra, cuando Y- llegó el fin del ministerio de Jesús aquí abajo. After spending 3.5 years with Jesus, he denied that he even knew him 3 times. Después de pasar 3 años y medio con Jesús, lo negó 3 veces. Nevertheless, Jesus said, "Nope, we're not going to call you Simon anymore. We're going to call you Rock." Y aún así Jesús dice, mira, no te vamos a llamar más Simón, te vamos a llamar piedra. Look in Matthew 16, Miren Mateo 16, verses 17 and 18. versos 17 y 18. When Jesus asked all of them, "Who do you say that I am?" This is where Peter speaks up. Y cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Aquí es donde Pedro habla And answered, "You are the Christ, the Son of the living God." y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. But notice, by no coincidence, Jesus uses both of his names here. Y noten que no por coincidencia Jesús utiliza sus dos nombres aquí, His old name Simon and his new name Peter. su viejo nombre Simón y su nuevo nombre Pedro. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Matthew 16, I know, 17, and 18. got it. Mateo 16, versos 17 y 18. Thank you. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Peter, you're going to be like a little rock, and I'm the big rock. Pedro, tú vas a ser una pequeña piedra, yo voy a ser la roca. On this rock, on me, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Y en la roca, en mí, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. And Simon, I know that you're going to stand like a rock for me. Y Simón, yo sé que tú te vas a parar como una piedra, una roca para mí. But as I just mentioned, he wasn't a rock. He just fell apart at the end and even denied that he even knew Jesus. Y según compartía, nosotros sabemos que al final del ministerio de Jesús, Pedro todavía no era ni siquiera una roca, porque se descompuso y aún negó al Señor 3 veces. But Jesus knew the transformation that was going to take place
in Peter's life. Pero Jesús sabía la transformación que iba a acontecer en la vida de Pedro. After he got the revelation that Jesus was risen from the dead, Después que él tuvo la revelación de que Jesús fue resucitado de entre los muertos. and of course, he has a meeting with Jesus that's described in John chapter 21. We're not going to go there and look at all of that. Y obviamente tiene una reunión con Jesucristo que se describe en Juan 21. No vamos a ver eso ahora. But on the day of Pentecost, when Peter was baptized in the Holy Spirit, he became a totally different person. Pero el día de Pentecostés, cuando Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo, él pasó a ser una persona completamente diferente. It was Peter who stood up on that day and explained what was going on. Fue Pedro el que se puso de pie aquel día y explicó lo que estaba sucediendo. These men are not drunk like you think. This is what the prophet Joel was talking about. They're filled with the Holy Spirit. Estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Ellos están llenos del Espíritu de Dios. And he boldly preached the gospel that day and continued until the day of his death. And history tells us he was killed by being crucified upside down. Y con confianza él predicó el Evangelio aquel día hasta el día de su muerte. Y la historia secular nos dice que él murió crucificado, cabeza abajo, Refusing to deny Jesus. negándose a negar a Jesús. He was changed. Él fue cambiado. Let's look at another one of the apostles, John. Veamos a otro de los apóstoles, Juan. Most of you have probably even heard me refer to him before as the apostle of love. Quizás algunos de ustedes me han escuchado a mí o a otros referirse a él como el apóstol del amor. John talks so much about loving one another. God so loved the world, and he's the apostle of love. God is Y love. Juan habló mucho sobre el amor de Dios. Dios es amor, amarnos unos a los otros. Se le refería como el apóstol del amor. But when Jesus first met John, it doesn't seem like he was the apostle of love yet. Pero cuando Jesús conoció a Juan, no parecía que Juan fuese el apóstol del amor todavía. We have just a very small little peek into something, but I think it tells us a lot. Es un muy brevísimo atisbo a lo que parece ser una revelación aquí. Remember, John and his brother James both became disciples, followers of Jesus. Y recuerden que Juan y su hermano Jacobo pasaron a ser discípulos, seguidores de Jesús. And here's another example where Jesus gives someone a new name. Y aquí hay otro ejemplo de cuando Jesús le da a alguien otro nombre. In Mark 3, verse 17, we're not going to read the verse. En Marcos 3, verso 17, no vamos a leer el verso. Jesus gave John and his brother James a nickname. Jesús le puso un sobrenombre a Juan y a su hermano Jacobo. Sons of Thunder. Los hijos del trueno, Boanerges. I love that. Me encanta eso. Now, we're not told why Jesus did that, but there must have been some evidence that led him to nicknaming them Sons of Thunder. Y no nos enseña la Biblia una razón por la cual Jesús les puso ese nombre, pero algo debió haber habido ahí para que Jesús les pusiera hijos del trueno. But we do have one story that seems to explain it. Pero tenemos una historia que pudiera explicarlo. Look in Luke chapter 9 Miren Lucas capítulo 9, and verses 51 to 56. versos del 51 al 56. Now it came to pass, when the time had come for Jesus to be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And as they went, they entered a village of the Samaritans to prepare for him. But they did not receive him, because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples
James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them, just as Elijah did? But Jesus turned and rebuked them and said, You do not know what manner of spirit you are of, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Y aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Pero no le recibieron porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. These are two men that Jesus called to be apostles. Estos eran dos hombres que Jesús llamó a que fuesen apóstoles. But I think I understand why he nicknamed them sons of thunder. Pero yo creo que yo entiendo por qué él les puso de sobrenombre hijos del trueno. Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Señor, ¿tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesus rebuked them. Y dice que Jesús los reprendió. He said, You don't know what manner of spirit you are of. You guys have a wrong spirit. Le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, ustedes tienen el espíritu incorrecto. Something happened to this man Algo pasó, le pasó a este hombre, because he does truly become the apostle of love. porque él verdaderamente pasó a ser el apóstol del amor. We don't have time tonight. I'm just going to read one passage from John's epistle, 1 John. Y no tenemos mucho tiempo esta noche, pero solamente voy a leer un pasaje de la primera carta de Juan. You can count if you want, but I'm going to read verses 7 to 12. Usted puede contar si quiere, voy a leer los versos del 7 al 2. 12. 1 John chapter 4, verses 7 to 12. Ok, capítulo 4, versos del 7 al 12. And I think I counted the word love 13 times here. Y yo creo que yo conté la palabra amor 14 veces aquí. Here we go. Aquí vamos. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Love, 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 love. Amor, amor, amor. God is love. Let's love one another. Dios es amor, amémonos unos a otros. And of course, John was an old man by the time he was writing these words. Y por supuesto, Juan ya era un hombre anciano cuando escribió estas epístolas. Sounds like a totally different person from the one that wanted to call down fire on people. Parece ser una persona muy diferente de aquella que quiso orar para que descendiese fuego del cielo. He was changed. Él fue cambiado.
But we're going to finish with what I believe is the most spectacular conversion of all in the New Testament. Pero vamos a concluir con la que yo entiendo es la transformación más espectacular del Nuevo Testamento. If you still have even a little bit of a doubt, hopefully this will clear it up. God can change anybody. Y si usted tiene aún un poco de duda, espero que esto lo aclare. Dios puede cambiar a cualquier persona. This man's name is also Saul. El nombre de esta persona también es Saúl. We know him better as the Apostle Paul. Bueno, aquí en español es Saulo y lo conocemos como el apóstol Pablo. So his name also had to be changed because he was changed Y so dramatically. Su nombre también tuvo que ser cambiado porque él fue dramáticamente cambiado. Let's read a little bit. Leamos un poco. Acts chapter 8. Hechos capítulo 8. We read about the first martyr in the early church. Y leemos ahí sobre el primer mártir de la primera iglesia. Stephen, one of the original 7 deacons, was put to death for preaching the gospel. Esteban, que era parte de los primeros 7 diáconos, fue muerto por predicar el evangelio. Saul was there, and he was very much a part of Stephen's death. Y Saulo estaba presente y él fue parte de la muerte de Esteban. I'm just going to read a few verses here. Acts 8, verses 1 to 3. Versos del 1 al 3 en Hechos capítulo 8. And Saul was there giving approval to Stephen's death. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. This guy is an enemy of the church. Este hombre es enemigo de la iglesia. He hates the church. Aborrece la iglesia. He hates Jesus. He hates Jesus' followers. He wants to destroy the whole church. Él odia a Jesús, sus seguidores. Él quiere destruir toda la iglesia. What happened to Stephen is just the beginning. He wants to put them all in prison. He wants them all to be put to death. Lo que le pasó a Esteban era solo el comienzo. Él quería llevarlos a todos presos y matarlos. Now, I'm going to read a rather lengthy portion, but I think we need to get all of this to understand just what God did with this man Saul. Y voy a leer una porción un poco extensa, pero debemos entender lo que Dios hizo con Saulo. Acts 9, I'm going to read from verse 1 all the way down to verse 22. Hechos capítulo 9, del verso 1 al 22. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days
he was blind and did not eat or drink anything. Why don't you read that far, verses 1 to 9, Dari? Let's do it. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. So the death of Stephen wasn't enough. Así que la muerte de Esteban no fue suficiente. It says in verse 1, Saul was breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Y dice en el verso 1 que Pablo o Saulo respiraba amenazas contra los discípulos. He's like a great white shark that's gotten the taste of blood, and he's just in a frenzy now. Es como un gran tiburón blanco que pudo detectar sangre y ahora está en una persecución frenética. So God knocks him down to the ground and blinds him. Así que Dios lo derriba a tierra, lo ciega. And we learn something in this conversation. It was actually Jesus that Saul was persecuting. Y vemos en esta conversación que era a Jesús que Saulo estaba persiguiendo. Saul, Saul, why do you persecute me? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Notice immediately Saul recognizes, who are you, Lord? Y noten que Saulo en un momento se dio cuenta y dijo: ¿Quién eres, Señor? I am Jesus, whom you are persecuting. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. So he's blinded for 3 days. Así que es cegado por 3 días. Let's continue from verse 10 down to 22. Ahora vayamos del verso 10 al 22. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, Go to the house of Judas on Straight Street, ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem, and he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, Go. This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes. He could see again. He got up, was baptized. After taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners
to the chief priests, yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. So by this time, Saul had quite a reputation. Así que para este entonces ya Pablo gozaba de cierta reputación. So much so when God calls Ananias and tells him to go lay hands on Saul and pray for him and baptize him, Tanto así que cuando Dios se le aparece en sueños a Ananías diciéndole, ve a donde está Saulo y ora por él, Ananias argues with the Lord. Ananías tiene debate con el Señor. Yeah, Lord, I've heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. Y el Señor, yo he oído de este hombre, de cuánto daño ha hecho a la iglesia y a cuánto ha perseguido a tus santos. Everybody had heard about this Saul. Todo el mundo ha escuchado de este Saulo. He was like a madman going around persecuting Christians and destroying the church. Era como un hombre loco persiguiendo y destruyendo a la iglesia. I find it interesting in verse 17 when Ananias enters the house, he calls him Brother Saul. Y encuentro interesante en el verso 17 cuando Ananías entra a la casa, le dice, hermano Saulo. And notice after several days, Y noten que después de varios días, just a couple of days, solo un par de días, look at verse 20 again. mira el verso 20 otra vez. At once, Saul began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem? Y dice que de una vez predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá? Notice that word astonished. Y noten esa palabra, atónitos. This was a miraculous metamorphosis. Esta fue una metamorfosis milagrosa. This guy literally went from being enemy number one of the church to being the number one preacher of Jesus Christ. Este hombre fue de ser el enemigo número uno de la iglesia a ser el predicador número uno de Jesucristo. Later, when Paul was testifying before King Agrippa, Y más adelante, cuando Pablo testifica ante el rey Agripa, he actually adds some more details to what Luke wrote there in Luke chapter 9. él añade algunos detalles a lo que Lucas escribió en este libro de los Hechos en el capítulo 9. Very quickly, we're almost done here. Acts 26, verses 9 to 11. Hechos 26, versos del 9 al 11.
I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. Yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. It's amazing. He was punishing them, sentencing them to death, and even trying to force them to blaspheme. Era impresionante, él los castigaba, daba su voto cuando los mataban y aún los forzaba a blasfemar. Look what he says in Galatians Mira lo que dice en Gálatas, chapter 1, verses 11 to 13. capítulo 1, versos 11 al 13. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verses 22 to 24. Versos 22 al 24. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praised God because of me. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir, antes, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. In 1 Timothy 1, we're not going to have time to read the verses. Primera de Timoteo 1, no vamos a tener tiempo de leer los versos. Paul remembers what he was. Pablo recuerda quién fue él. He says, I was a blasphemer and a persecutor and a violent man. Decía que habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador. And he actually refers to himself as the chief of all sinners. Y se refiere a sí mismo como el más grande de los pecadores. But then he praises God because Christ came into the world to save sinners. Y después alaba a Dios porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. And he says that he was shown mercy so that he could be an example to others. Y él dice que recibió misericordia de modo que fuese ejemplo a otros. If God can change a Saul of Tarsus into the Apostle Paul, Si Dios puede cambiar a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, who became the chief of all the apostles, he wrote over half of the New Testament, died just as Peter did for his faith in Jesus. quien pasó a ser el más grande de los apóstoles, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y murió también martirizado. Jesus can change anybody, including you and me. Jesús puede cambiar a cualquier persona, incluyéndote a ti y a mí. Let me summarize very quickly and then I'll turn it back over to Pastor Tom. Voy a resumir brevemente y le paso la parte al pastor Tom. We were all born sinners. Todos nacimos pecadores. Sin comes naturally, El pecado viene natural, but no sinner can inherit the kingdom of God. pero el pecador no hereda el reino de Dios. We can try to change ourselves by religion or laws,
or rules, but it really can't change us. Podemos intentar cambiarnos por religión, regulaciones, mandamientos, los cuales no nos pueden cambiar. It can only control us, but it can't change us. Puede controlarnos, pero no cambiarnos. God can change anyone and anything. He can change water into wine. Dios puede cambiar cosas o personas en lo que Él quiera. Por ejemplo, Right. agua en vino. The Bible says he can turn a curse into a blessing. La Biblia dice que Él puede cambiar una maldición en bendición. He can turn mourning into dancing. Puede cambiar el luto en gozo, He can turn defeat into victory. de la derrota en victoria. He can actually change darkness into light. Puede cambiar las tinieblas a luz. But the biggest miracle he wants to work is in you and me to make us new creations. Pero el milagro más grande, Él lo quiere obrar en ti y en mí, haciéndonos nuevas criaturas. Let me finish with one last verse. Voy a finalizar con un último verso. Galatians 6, verse 15. Gálatas 6, verso 15. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. In other words, it doesn't matter what kind of religion you're talking about, it's not going to make the change that you and I need. No importa qué religión estés hablando, no va a ser el cambio que tú y yo necesitamos. I like this translation. What really counts is a Me- new creation. Me gusta esa traducción. Lo que realmente cuenta es una nueva creación. That's why the psalmist David, after the worst sin in his life, Es por eso que el salmista David, después del pecado más grande de su vida, he prayed, Lord, create in me a clean heart. él ora diciendo, Dios, crea en mí un corazón limpio, Renew a right spirit within Ren- me. renueva un espíritu recto dentro de mí. Pastor Tom, I'll turn it over to you. Pastor Tom, le pasamos la parte. Well, praise God, Pastor. Gloria a Dios, Pastor. I really appreciate this series. De verdad que aprecio esto. But I think we need to have real spiritual ears to what the Holy Spirit is saying. Y creo que debemos tener oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. These are the last days. Estos son los últimos días. And there's some work that God wants to do in his church. Y hay una obra que Dios quiere hacer en la iglesia. There's something that he wants to do in his bride. Y hay algo que Él quiere hacer en su novia. He wants to prepare her. Y quiere prepararla. The wife of the Lamb has made herself ready. La esposa del Cordero se ha preparado. There's an underlining message in this by the Holy Spirit for the last days of the work that he wants to do in our lives. Y hay un mensaje del Espíritu Santo de la obra que Él quiere hacer en nosotros para estos últimos días. You might be thinking, well, I'm already saved. I've been baptized. I've received the Holy Spirit and speak in other tongues. Quizás usted está diciendo, ya yo soy salvo, fui bautizado en agua, recibí el Espíritu Santo, hablo en lenguas. But the Spirit knows in these last days there's a needed work for us to be able to go through and be ready for the Lord. Pero el Espíritu sabe que en estos últimos días hay un trabajo necesario que tiene que ser hecho en nosotros. 7 times to the churches in Revelation chapter 2 and 3. 7 veces a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. He says, to him that overcometh. Para el que venciere. We know that Satan is going to come at us with everything that he has. Y sabemos que Satanás se levantará contra nosotros con todo lo que tenga. But what we're hearing Pero lo que estamos oyendo is God has a plan es to que, make us into what he wants us to be in the bride. Dios tiene un plan para transformarnos en lo que Él quiere que seamos en su novia. And we know in the last day he's going to do a quick work. Y sabemos que obra abreviada hará el Señor en los últimos días. Do you want to be changed? ¿Quiere ser cambiado?
I mean, do you really want to be changed? ¿Realmente deseas ser cambiado? Do you want to be changed into something that you don't even know what it is, but you want it because you know God wants you to be there? ¿Y quieres ser cambiado en algo que aún no sabes lo que es, pero tú lo quieres porque sabes que es lo que Dios desea para tu vida? We need to listen to these messages again Y debemos escuchar estos mensajes una vez más, because they're personal. porque son personales. It's not just for the church, but there's for each one of us individually. No solo para la iglesia, pero para cada uno de nosotros individualmente. So let us pray. Así que oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. we need to be ready for your coming. Necesitamos estar listos para tu venida. You have a desire to make us into the image that's necessary for us to be his bride. Y tú tienes el deseo de cambiarnos a la imagen de Él para ser su novia. Lord, we're not ready. Señor, no estamos listos aún. We might not be worthy to be what you want us to be. Quizás no somos dignos de ser lo que tú quieres que seamos. But God, you have planned this change for us. Pero tú tienes este cambio planeado para nosotros. You have planned this spiritual metamorphosis for us to be the bride of Christ. Y tú has planeado esta metamorfosis espiritual para que seamos la novia de Cristo. We've been birthed out of New Jerusalem from above. Hemos sido nacidos de la nueva Jerusalén de arriba. There's a spiritual work that you want to do in our life to transform us. Hay una obra espiritual que quieres hacer en nuestras vidas para transformarnos. So, Father, we pray tonight. Así que, Padre, oramos esta noche. Write upon our hearts. Escribe en nuestros corazones. Speak to us, our Háblanos spirits, por el Espíritu, that we might hear and come to you and ask you to let your work be done in our lives. de modo que escuchemos y nos acerquemos a ti y te pidamos que hagas la obra en nuestras vidas. Whatever it takes, Lord, Lo que tengas que hacer, Señor, we ask in Jesus' name. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios.